Veredicto en Ciudadano News. Estamos de vuelta, aquí estamos. Bueno, a nadie se le escapa que hoy por hoy la noticia va por el lado de las jubilaciones. Ya hace un ratito yo te dije, te lo voy a spoilear porque tenía que ver con algo que preocupa a muchísima gente. Uno entiende que la intención del gobierno de Javier Milei es llegar, como dice él, al déficit cero, cosa de que el país empiece a crecer, que empiece a generar y que pareciera que esto de darle un poco más de beneficios a los jubilados, yo te lo estoy contando muy por afuera, vamos a hablar ahora con nuestro entrevistado, lo va a hacer mucho más profundamente. ¿Por qué esta pelea de los diputados que rechazaron el artículo que eliminaba las jubilaciones de privilegio y también las jubilaciones normales? Vamos a hablar con Aníbal Paz. Él es una persona, es abogado, ¿no? Es abogado y entiende muchísimo de esto, así que ya le estamos dando la bienvenida, lo vamos a sumar a nuestra pantalla y agradecerle muchísimo, en serio, doctor Paz, Aníbal Paz. Permitime tutearte, ¿sí? Porque vamos a hablar de un tema que tiene mucho... ¿Cómo estás? Un gustazo, Aníbal. Tiene mucho que ver con nuestros adultos mayores y ver qué va a pasar con ellos a partir de esto. ¿Qué ha pasado, Aníbal? ¿Qué pasó y qué va a pasar? Y la verdad que seguimos viendo cómo no pasa nada. Se habla mucho, se debate mucho y finalmente lo que parece una gran noticia no sabemos si va a prosperar porque lo que se aprobó ayer, primero que se trata solamente de un proyecto que ha adquirido solo media sanción, es decir, que todavía falta una Cámara del Congreso y tenemos el anuncio de que en el caso de que prospere en el Congreso sería vetado. Por lo tanto, estamos discutiendo probablemente por algo que es meramente conjetural. No sabemos si va a suceder o no. Claro, fue bastante vehemente el presidente Javier en sus redes sociales diciendo que lo que manden lo voy a vetar ahora, para que lo podamos llegar a entender, porque yo esta mañana escuché cierta explicación y te soy sincero, Aníbal, me mareé un poco con los porcentajes de la quita, de la suma, de a posterior, lo que te di antes. ¿Qué es lo que realmente se está discutiendo y por qué no quieren dar el veredicto o luz verde a lo que proponía Javier Milei? Bueno, mira, la verdad es que la cuestión es bastante más compleja de cómo se está presentando ahora el problema. El problema cada tanto reflota en nuestra sociedad para, evidentemente, permitir a un sector sacar cierta ventaja política sobre otra. Pero si nos remontamos al origen de este conflicto, los jubilados vienen atrasados y vienen sufriendo hace décadas. Entonces, Sí. esto vendría a ser más o menos una repetición de la misma historia. Si me permitís un minuto para hacer un poquito de historia, Vamos. nosotros veíamos que a principios de este año tenemos la jubilación por movilidad de ley 27.609, que es la que se aprobó en el año 2021. Esa movilidad arruinó a los jubilados más de lo que ya venían arruinados, ya lo sabemos todos. Antes tuvimos movilidad por decreto, que también arruinó a los jubilados. Entonces llegamos a enero de este año con un piso realmente muy malo. ¿Qué pasó entonces este año? Este año, en abril, precisamente, se anuncia a través de un DNU que se iban a recomponer las jubilaciones, sin modificar hasta este momento la fórmula que venía, sino que simplemente se iba a dar una especie de pago a cuenta según la inflación. El problema entonces es que si no se hubiera hecho nada, hay que ser, digamos, justo, hay que poner todas las cosas en su medida justa, ¿no? Se dio un aumento del 12,5% correspondiente a la inflación de enero. Lo que pasa es que en enero la inflación fue del 20,6%. Entonces ese aumento a cuenta que se dio del 12,5 parece corto si lo comparamos con la inflación, pero es bastante si lo comparamos con la fórmula general que venía. Si no se hubiera hecho nada, estábamos 12 puntos abajo. Y si se dieron esos 12, estamos 8 abajo de la inflación real. A partir de junio de este año, entonces quedaría desfasada esta movilidad vieja para que se pague siempre según inflación de aquí en adelante. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se quiere aprobar esta modificación? Porque, si bien sabemos que la inflación está bajando y parecería que va a seguir bajando, lo que dijimos todos hace 3 meses atrás, dijimos, cuidado, si solamente vamos a basarnos en la pauta de inflación, en algún momento la inflación va a tender a cero, o bueno, a 1 o a lo que fuere, va a bajar tanto, pero los salarios se van a recuperar, pero esa recuperación de esos salarios debería pasar a las jubilaciones. Entonces, si no tenemos una pauta salarial, con la inflación nos quedamos cortos, es como que a la recuperación le tenemos techo. Entonces hay dos problemas. Uno, la recuperación tenía techo porque no se pasaba a salarios. Y segundo, todo lo que se había perdido antes no se recupera.
Entonces acá estamos discutiendo desde los dos sectores del espectro político hoy, qué es lo que pasa de enero hasta hoy. Nadie está discutiendo todo lo que se perdió del 2020 al 2023, al 2024. Eso no se recuperó jamás, no se perdió, nadie dice nada. La otra parte del problema es, ahora quieren introducir la pauta de RIPTE, junto con la inflación, es decir, el IPC es RIPTE. Pero si hacemos un poquito de historia, el RIPTE y la inflación ya formaban parte de la fórmula de movilidad que estuvo vigente entre el 2018 y el 2020. Esa movilidad fue derogada en 2020, se suspendió, se pagó por decreto, se cambió por otra, que condujo a la ruina del jubilado, y ahora los que antes denostaban aquella fórmula de IPC-RIPTE son los que la están promoviendo. Recuerden en diciembre de 2017, ¿qué pasó con la fórmula? Se armó todo un problema en el Congreso, que nadie quería la aprobación de la fórmula, finalmente se aprueba, luego se suspende, luego se deroga, y hoy estamos todos volviendo a la misma fórmula. Entonces estamos viendo que juegan con los jubilados, todos, no hay ninguna excepción. Sí, no hay color político para eso. Mira, comparto con vos un mensajito que ha llegado, que mientras estabas hablando lo escribió Mariana Álvarez. Parece que se quieren deshacer de los jubilados, de los discapacitados y los niños, porque causan gastos. Muy mal para mí, ya no tienen para comer ni remedios. Esto es lo que el común de la gente está opinando también, Aníbal. Uno puede llegar a entender, meterse en la cabeza de un plan macro para arreglar algo a grandes rasgos. Pero yo lo hablaba con mi vieja, mi mamá es jubilada, y yo le trataba de explicar esto, y ella, mira, lo charlaba con Laura, mi productora, la productora de este programa. Le digo, al final mi mamá me decía una verdad, sí, hijo, pero a mí no me alcanza para comprar los remedios y no puedo casi comprar todos los días comida. O sea, entiende el problema macro, pero a la panza hay que llenarla, Aníbal. Claro, a ver, el tema es el siguiente. Si vos te pones a pensar, cualquier persona con sentido común dice, no podemos gastar más de lo que tenemos. Eso es algo claro y básico, pero al mismo tiempo, para llegar a ese equilibrio fiscal, no puede pagarlo en su gran mayoría los adultos mayores. Entonces empezamos con un ajuste de los adultos mayores. Entonces es como un problema que tiene dos caras. A favor, y sí, algo hay que tocar porque como veníamos no vamos a ningún lado, pero claro, en contra no podemos tocar por donde no se puede tocar. Y claro, menos de esta manera, y menos cuando vemos que la defensa de uno u otro interés es bastante hipócrita en el sentido que hoy nos cambiamos la camiseta, lo que antes defendíamos, hoy lo denostamos y viceversa. Entonces, mientras nosotros no tengamos una política de Estado donde estemos todos de acuerdo, un amplio consenso de decir vamos para este lado, esto va a seguir sucediendo. Si nos remontamos, hacemos 4 o 5 años para atrás, hemos visto el mismo problema, solo que se han cambiado las figuritas que dicen a favor o en contra del mismo problema. Sí. Última pregunta, Aníbal, y la verdad que agradecer muchísimo, lo has explicado muy sencillo, sin ir por el lado de los porcentajes, sino realmente del tema en sí. La pregunta, ya que estabas hablando de algo histórico, Aníbal, la pregunta tiene que ver con las famosas cajas de jubilaciones que a lo largo de décadas le han metido mano, como diciendo, bueno, esto después lo arreglamos, no lo arreglan nunca, pasan los gobiernos y empiezan a acumular un vacío. Yo imagino siempre una caja que está esperando al jubilado, pero con telarañas, con polvo, donde no hay nada. ¿Cómo pudimos llegar a esto? Que es una costumbre argentina de no recuperar, no respetar lo que está ahí guardado para alguien. Bueno, claramente, que es un dinero disponible que está al alcance del gobierno de turno. Y fíjate que, a ver, nosotros hemos tenido varias fórmulas. La del 2009, la del 2018, la del 2021, los decretos en el medio. Las fórmulas en sí mismas, si uno hace un análisis puramente técnico y se despoja de algún posicionamiento político, llegamos a la conclusión que las fórmulas están, técnicamente pueden ser correctas. El tema es que nosotros hemos aplicado siempre de tal manera de generar un ahorro fiscal a favor del Estado en detrimento de la clase pasiva. Esto es una manera de manipular los fondos de los jubilados a favor del interés de turno, digamos. Y acá no es la excepción. Acá el interés de turno en este momento es el ajuste fiscal, pero el ajuste fiscal, que si bien podemos en lo macro, como decías vos hace un rato, estar de acuerdo, no podemos gastar más de lo que entra, no podemos empezar por los jubilados, y mucho menos si vamos a
después presentarnos como héroes de la patria, en cualquier sentido, ¿no? Un gobierno que dice, yo le estoy dando el 12% de recomposición, sí, pero los estás ajustando. Y los otros que están en la oposición hoy los queremos nosotros, esta fórmula de movilidad con IPC y con RIPTE, se presentan también como héroes de la patria, cuando en realidad derogaron esa fórmula cuando sabían que será mejor. Entonces, esa es la cuestión. Yo lo que creo que lo que tiene que entender el jubilado es que se tiene que informar con programas como este, donde simplemente tenemos tiempo de explicar algunas cosas, porque eso, hoy informarse por Twitter, por las redes, en un clip de 2 minutos informativo, o escuchando a un funcionario u otro que tiene un sesgo político determinado, no sirve. El jubilado no entiende, termina confundiéndose y termina a veces creyendo equivocadamente una cosa que no es la realidad. Aquí lo que vemos, aquí se han equivocado todos, se siguen equivocando, y esto es un nuevo error del sistema, porque esto es un parche que va a traer otro problema más adelante seguro, y vamos a estar hablando lo mismo vamos a volver a hablar de este tema más adelante, pero desde otro enfoque. Los que tenemos un par de añitos sabemos que este tema ha estado presente siempre, Aníbal, ¿no? Y si nos vamos a nuestros mayores también lo tienen que haber escuchado décadas atrás. Aníbal, un abrazo gigante, en serio, muy, muy, muy didáctica tu explicación. Ahí tenemos tus redes, estudio-paz-zurita-abogados. Estudio Paz Zurita Abogados. Abrazo grande, Aníbal, un abrazo gigante. Gracias, chao. Por favor, ahí estábamos charlando con el doctor Aníbal, el doctor que estaba tocando el de la recompensa de jubilación y vio a través de las redes que ha dado el presidente Javier. Hay que entender, esto estaría bueno, entender que trata de los seres humanos, los que nos formaron, y si por ahí el número no te basta, pensá que fue tu abuela, tu mamá, tu tía, que ya está solita y que depende de esto. Ahí pegamos la vuelta en nuestro acceso directo. Ahí venimos. Hasta las 17, acceso directo en